Muy buenas tardes con todos. A nombre del programa Cursos Virtuales de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República, les damos la más cordial bienvenida. Continuando con el desarrollo del curso Democracia, Principios y Procedimientos, y agradeciendo por su demostrado interés en ser parte de este espacio de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de contribuir con el fortalecimiento y consolidación de nuestra democracia. Hoy contamos con la participación del destacado magíster en Ciencias Políticas, Jimmy Reinaga Alvarado. En esta ocasión abordará el tema titulado El control político. Bienvenidos y que sea una excelente sesión para todos. Adelante, magíster Jimmy. Bien, gracias, David. Bien, buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el último módulo referido al control político. Recordando un poco o recapitulando los puntos referentes al módulo 2, donde habíamos señalado dos cosas fundamentales, ¿no? Que en el proceso seleccionario y a través de los procesos de representación, se básicamente designa el peso específico de cada grupo parlamentario, de cada grupo político que va a tener presencia en el Parlamento. Un grupo de ellos, evidentemente, va a ser la mayoría, que es necesario conformar porque todas las decisiones se toman por mayoría. Si es que la ciudadanía no ha otorgado mayoría, el Congreso lo construye a través de las alianzas. En este sentido, se dibujan claramente dos grandes grupos: los grupos que gobiernan, que toman decisiones, es decir, las mayorías, y las minorías que tienen un rol fundamental. ¿Cuál es? El de realizar el control político, la fiscalización. El día de hoy vamos a referirnos justamente a esta prerrogativa que cumple el Parlamento. ¿Cuál es? El de controlar, el de fiscalizar a los demás poderes del Estado. Entre otras cosas porque, estimados, hay que señalar que del 100% del presupuesto del Estado, se destinan para el Parlamento tan solo el 0.5%. Miren, del 100% del presupuesto del Estado, vuelvo a reiterar, se destinan al Parlamento el 0.5%, aproximadamente 2% al Poder Judicial, y el resto, es decir, el 97% del presupuesto, básicamente lo ejecuta el Poder Ejecutivo a través de sus 19 ministerios, los 26 gobiernos regionales, los 196 gobiernos provinciales y los 1.696 gobiernos distritales. Se suma a ello las 10 instituciones públicas autónomas del país. Miren, en este sentido, entonces, en la medida en que estas entidades son las que ejecutan y controlan los recursos del Estado, le corresponde al Congreso realizar el control político. Y cuando hablamos de control político, estamos refiriéndonos a todos los actos que realiza el Congreso referidos a la fiscalización, a la supervisión de la administración pública, donde recae justamente las entidades que les he mencionado. En este sentido, entonces, vamos a encontrar básicamente tres grandes tipos de mecanismos o formas a través del cual el Congreso realiza esa labor de fiscalización. Vamos a tener primero un rol preventivo, un control preventivo. En una segunda forma de controles tenemos el control represivo. Finalmente tenemos un control funcional. Cuando nos vamos a referir al primer control preventivo, es una forma de verificar, controlar previamente a que se implementen las decisiones y las políticas públicas implementadas por el Poder Ejecutivo. Para esto existe la institución denominada investidura del Consejo de Ministros. ¿Qué significa esto? Básicamente, la idea es que el Ejecutivo acude al Congreso a través del presidente del Consejo de Ministros y los ministros, los 19 ministros, a fin de
cumplir con presentar ante la población, ante la ciudadanía, a través del Congreso, los planes de gobierno, el conjunto de medidas que va a necesitar para implementar las medidas que el Ejecutivo ha de implementar para gobernar. En este sentido, la norma, la Constitución Política, en el artículo 133 de la Constitución y el artículo 28 del reglamento del 82 del reglamento del Congreso, señala que justamente antes de los 30 días de haber asumido el presidente del Consejo de Ministros, este debe acudir al Parlamento acompañado de sus ministros justamente para realizar esa tarea, esa responsabilidad de exponer y debatir las políticas de gobierno y el conjunto de medidas que va a requerir para implementarlas. En este sentido, cuando hablamos de la investidura del Consejo de Ministros, la idea es que básicamente esta figura va a permitir que el Poder Ejecutivo desarrolle, despliegue, que el Poder Ejecutivo explique de manera detallada la política general de gobierno que ha de implementar. En este sentido, se abre la oportunidad y un espacio para promover el debate sobre este punto. Los representantes de los ciudadanos debaten, discuten y expresan sus puntos de vista, sus consultas, sus temores, sus preocupaciones y asimismo también permite poner en evidencia el conjunto de medidas que va a necesitar el Ejecutivo para implementar esas ideas por parte, por parte del Congreso en forma de apoyo. La idea es que la labor de gobierno es una actividad que también se desarrolla con el apoyo del Congreso de manera directa o indirecta. En este sentido, pues, esta es una institución que tiene un procedimiento contemplado, ¿no? A través del cual el Congreso, luego de haber escuchado el debate, tiene la opción de manifestarse a solicitud del presidente del Consejo de Ministros para otorgarle la cuestión de confianza. En este sentido, la cuestión de confianza es una suerte de aprobación, de espaldarazo, de apoyo al conjunto de medidas que el Congreso le otorga. En este sentido, se espera que la mayoría legal de los miembros puedan aprobar la cuestión de confianza, ¿no? En caso de que no se haya aprobado, miren, en caso de que el Congreso no le haya parecido, no decida brindarle el apoyo, es que esto produce inmediatamente la renuncia, la caída del gabinete, ¿no? Entonces, ante esta circunstancia, el presidente de la República, luego de conocer la negativa del Congreso, tiene que conformar otro nuevo gabinete. ¿Mm? De tal suerte que, a través de un nuevo presidente del Consejo de Ministros, conforma un nuevo gabinete, el mismo que, siguiendo el mismo procedimiento antes de los 30 días hábiles, tiene que volver a asistir al Parlamento a explicar justamente lo mismo que habíamos mencionado, la política general de gobierno y el conjunto de medidas que va a necesitar de apoyo por parte del Congreso para poder implementarlas. Si en esta segunda oportunidad el Congreso le vuelve a negar la confianza, entonces lo que estamos viendo es una suerte de crisis, porque el Ejecutivo no puede gobernar, porque tiene que hacerlo a través del primer ministro y del presidente del Consejo de Ministros y de sus ministros. En la medida en que estos no cuentan la aprobación, el país entra en una suerte de parálisis, ¿no?
por parte del Ejecutivo. Ante esta circunstancia, la Constitución Política le faculta al presidente de la República para disolver constitucionalmente el Parlamento. De esta manera se abre una válvula de escape cuando se da una crisis y la válvula de escape consistiría en trasladar la responsabilidad y la decisión para dirimir, para decidir quién tiene la razón en el pueblo, porque al producir el cierre del Parlamento, lo que inmediatamente se va como consecuencia se va a producir es convocar a nuevas elecciones, a fin de que la población, el pueblo, sea el que dirima y decida quién tiene la razón. Si elige más parlamentarios afines al Congreso, entonces le estará dando razón al Congreso. Si elige nuevos parlamentarios o más parlamentarios afines al Ejecutivo, entonces le estará dando el apoyo y el espaldarazo al Ejecutivo. De esta manera, cuando se vuelva a presentar el gabinete, el Parlamento pueda que tenga mayor cantidad de apoyo o mayor cantidad de congresistas y por consiguiente se apruebe la investidura del Consejo de Ministros. Bien, entonces este es un procedimiento preventivo. Claro, estamos adelantando la censura, la negativa de la investidura del Consejo de Ministros, que desde ya implica una responsabilidad, ¿no? Porque lo que estamos viendo es que el presidente deja el cargo, renuncia a sus funciones. Esto nos lleva a la segunda forma de interpelación, perdón, a la segunda forma de control político, mientras que la otra es preventivo antes de que realicen sus funciones. El control represivo justamente se orientan a fiscalizar la acción del Ejecutivo mientras estos ya están desempeñando funciones, están ejerciendo el poder, ya han tenido la cuestión de confianza. La idea es establecer la responsabilidad política. Si el Congreso considera que el presidente del Consejo de Ministros no está cumpliendo efectivamente con sus funciones, no está cumpliendo con las expectativas de la población o está en actos, está realizando actos de naturaleza delictiva, llámese corrupción, o simplemente que contravienen y contradicen la Constitución Política del Perú, el Congreso está facultado para solicitar la presencia de los ministros en el Parlamento. Podría ser, por ejemplo, la presencia de los ministros del Consejo de Ministros en su totalidad cuando se convoca al primer ministro o de manera individual, es decir, a los ministros por cartera. Por ejemplo, se puede censurar o interpelar al ministro de Educación. Si el Congreso, los congresistas consideran que hay un punto que hay que aclarar en algún tema referido a la educación, entonces el ministro de la Comisión de Educación tendrá que asistir al Parlamento. Este es un derecho de las minorías porque su sola presentación requiere el 15% del número legal de congresistas, lo que en buena cuenta equivale a, por ejemplo, si son 130 parlamentarios, el 10% son 13, el 15% vendría a ser la mitad, 13 más 7, 20 parlamentarios de los 130 pudieran juntar firmas para lograr la presencia de de un ministro a fin de que informe en el Parlamento. Esto de por sí ya pone sobre tapete, ya pone en alerta a los medios de comunicación cuando se cuestiona algún accionar, algunas medidas o algún performance de algún ministro, del presidente del Consejo de Ministros. Una vez presentada esta moción, se vota para ver si se admite. No pueden una cosa es presentarla y otra cosa es admitir su votación, porque al admitir su votación
significa que el congresista, el parlamentario, perdón, el ministro tendría la responsabilidad de asistir al Congreso. En este caso, para que se admita al voto, se necesitan 1/3 de los congresistas hábiles. Miren, ni siquiera es el número legal, hábiles, ¿no? Por ejemplo, si ese día han asistido 100 parlamentarios, 1/3 será, 1/3 será de 100, será 33 congresistas, miren, 1/3. 33 congresistas. Y para presentarse necesitaban 20, para aprobarlo se necesitarían 33 votos, si es que solamente han asistido 100 parlamentarios. Ahí se señala la hora, el día, para que el ministro pueda asistir al debate, a la interpelación, ¿no? Esto de acuerdo al artículo 131 y 100, del artículo 131 y 83 del reglamento del Congreso. En este sentido, entonces, ¿cuándo es que, una vez escuchado las exposiciones del ministro, el Parlamento y los congresistas deciden, evalúan, sopesan, mesuran si efectivamente ha aclarado, si realmente ha satisfecho las inquietudes, realmente se ha aclarado los puntos que le han sido cuestionados, ¿no? Más o menos similar a la cuestión de confianza. La diferencia es que la cuestión de confianza se produce anteriormente, perdón, ¿ya? Y se presenta a solicitud del Ejecutivo. Es decir, el primer ministro, cuando ha expuesto su plan de gobierno, solicita que el Congreso le brinde el apoyo. Siendo así el caso, entonces los parlamentarios tienen que votar, ¿no? Para poder presentar la moción de censura, una cosa es la exposición y otra cosa el debate. Luego de haber escuchado al ministro, los congresistas, para exigir su responsabilidad, es decir, para que deje el cargo y se vaya a su casa, necesitan presentar la moción de censura. Una cosa es la moción de interpelación por el cual viene. A través de la moción de censura se establece la responsabilidad. Para poder presentarla se necesita el 25% del número legal de congresistas. Si son 130, serían 13 más 13, 26, más 7, estamos teniendo 34 parlamentarios pueden presentar la moción de censura. Se debate y se vota, y para su aprobación, tanto de la moción de censura o de la negación de la cuestión de confianza, se requiere la mitad del número legal de congresistas. ¿Cuánto es esto? 67 parlamentarios. Teniendo en cuenta que el número legal de congresistas es de 130, la mitad más 1 vendría a ser el número legal, que vendrían a ser 67 congresistas. Muy distinto es a la mayoría hábil. La mayoría hábil, por ejemplo, se contabiliza con los congresistas presentes. Si ese día han asistido 100 parlamentarios, entonces 51 vendría a ser la mitad, ¿no? Entonces, si el ministro o el presidente del Consejo de Ministros ha sido censurado, entonces el presidente de la República tiene que aceptar la dimisión del primer ministro o de los ministros en un plazo máximo de 72 horas. Vamos ahora a ver los procedimientos de investigación, que son también una forma de control represivo. En este caso, el Congreso de la República tiene la facultad de nombrar, conformar comisiones ad hoc para investigar cualquier asunto de interés público, ¿no? Que llame la atención, que preocupe a la opinión pública, que puede ser resaltado por los medios de comunicación social. La cuestión es que tengan repercusión en la política nacional, que tengan repercusión en el interés público. En este sentido,
La característica es que estas comisiones investigadoras tienen que tener entre sus miembros a las bancadas de los distintos grupos políticos, de tal suerte que se garantice la pluralidad. Tiene una característica fundamental: las comisiones investigadoras cuentan con una facultad, ¿cuál es? El del poder coercitivo, es decir, pueden lograr que cualquier persona investigada pueda acudir al Congreso grado fuerza. Otro mecanismo de control represivo es la acusación constitucional. La idea es que aquí, a través de esta institución que también se llama el antejuicio político, la idea es que cualquier ciudadano que pueda sentir que cualquier autoridad, alta autoridad, haya contravenido la constitución política, puede acusarlo ante el Parlamento. Entonces, el Congreso de la República, a través de una subcomisión de acusaciones constitucionales que nace en el seno de la Comisión Permanente, es que puede investigar esta denuncia, ¿no? Cuando hablamos de las autoridades que pueden ser pasibles de una acusación constitucional, estamos hablando del mismísimo presidente de la República, los mismos congresistas, los ministros, los miembros del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, del Contralor General, etcétera, ¿no? La idea es que si han cometido delito en el ejercicio de sus funciones, hasta incluso 5 años de haber dejado el cargo. Entonces, el Congreso, a través del procedimiento de acusación constitucional, investiga. Esta comisión expone ante esta subcomisión de investigación, expone sus hallazgos ante la comisión permanente. Si la comisión permanente considera que hay elementos claros que evidencian efectivamente las actividades o los hechos cometidos por una autoridad que contravienen la constitución política o que tienen naturaleza delictiva, entonces la comisión aprobará el informe. Este informe finalmente es mandado al Pleno del Congreso para que todos los demás parlamentarios puedan conocer, familiarizarse y finalmente votar si aprueban o no el informe que acusa constitucionalmente a cualquiera de estas altas autoridades. Otro mecanismo de control político que tiene el Parlamento son los pedidos de vacancia del presidente de la República. Como ustedes sabrán, el cargo de presidente de la República vaca por muerte del presidente de la República por su incapacidad permanente, incapacidad moral o física, por su aceptación de renuncia, por salir del territorio nacional sin permiso o por destitución, de acuerdo a lo señalado en el artículo 117 de la Constitución Política. Entonces, ante esta circunstancia, señala pues que el presidente puede iniciarse el pedido, el trámite, el inicio de la vacancia del presidente de la República con la firma de al menos 20% del número legal de congresistas. Estamos hablando de 26 firmas. La presentación de esta moción de vacancia, para su admisión se requiere el 40% de los votos de los congresistas hábiles. Si ese día han asistido 100 parlamentarios, entonces el 10% vendrían a ser 40, perdón, el 40% vendrían a ser 40 votos de los congresistas presentes. Si estos aprueban, pasa a debatirse en el Pleno del Congreso. Se expone los motivos, las razones por las que el Congreso pretende vacar al presidente de la República. Se otorga al presidente de la República para que ejerza su derecho de defensa, para que pueda hacerlo personalmente o a través de un abogado. Se aprueba luego de haber escuchado las defensas,
se vota en el Parlamento. Si el Congreso insiste en las razones o los motivos, estos tienen que ser aprobados por la votación de los 3/4 de los congresistas que conforman la mayoría, que conforman el número legal de congresistas. 3/4. Estamos hablando de dividir, estamos hablando de 87 votos. Una votación bastante alta, ¿no? 2/3, perdón. 2/3. Estamos hablando de 87 votos. Luego tenemos un control funcional, es decir, si bien es cierto, los primeros controles, unos eran preventivos y el otros eran represivos porque buscaban establecer responsabilidades en los políticos y hacer que renuncien al cargo y que sean pasibles de investigación, los procedimientos de control político de naturaleza funcional se orientan a corregir, ayudar, y conseguir información por parte de los parlamentarios a fin de desempeñar funciones. Aquí vamos a encontrar varias instituciones, como por ejemplo la invitación a los ministros a informar, como por ejemplo la estación de preguntas, como por ejemplo los pedidos de control, los pedidos de información, como por ejemplo el control sobre la legislación delegada, el control sobre los decretos de urgencia y los procedimientos de control sobre los tratados ejecutivos que suscribe el presidente de la República. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. Hablemos de la invitación de los ministros a informar, que justamente se desarrollan en mérito a lo señalado en el artículo 129 de la Constitución y el artículo 84 del Reglamento del Congreso, que señala que el Congreso puede requerir la asistencia de un parlamentario para informar, aclarar o contribuir al trabajo que realizan tanto en el Pleno del Congreso como en las comisiones. Esta participación de los ministros es de naturaleza colaborativa, no buscan establecer responsabilidades ni investigaciones, sino buscan exponer información que puede contribuir al trabajo de la República o que pueden conducir a un control de naturaleza represiva. En el segundo mecanismo de control político había señalado la estación de preguntas, por el cual los congresistas pueden formular preguntas cortas al Ejecutivo. Se arma una suerte de batería de preguntas, de tal suerte que terminado un plazo son enviados al Ejecutivo para que los ministros puedan responder de manera presencial en el Pleno, de tal suerte que los congresistas puedan tener una oportunidad de repreguntar, realizándose así una suerte de intercambios, de esgrima verbal a fin de aclarar temas de manera dinámica, ¿no? Tampoco tienen naturaleza represiva. Tenemos también los pedidos de información. Los congresistas, en la medida en que representan a la población, pueden solicitar información a cualquier parte de la administración pública, a cualquier funcionario, a cualquier entidad, a fin de obtener insumos, elementos, información para su trabajo, ya sea de gestión de representación, ya sea de control político o de legislación. El caso de que no haya respuesta, se establece las responsabilidades de los funcionarios o de los políticos que tienen naturaleza representativa. Luego tenemos el control sobre la legislación delegada. Como ustedes sabrán, la facultad legislativa es una prerrogativa del Parlamento. Sin embargo, esta facultad legislativa puede ser delegada temporalmente al Poder Ejecutivo, a su solicitud. Esta solicitud debe señalar el tiempo y la materia como requisitos fundamentales. En este sentido, el Congreso decide y vota si efectivamente otorga, presta temporalmente sus funciones, con la responsabilidad que le cabe al Parlamento de revisar posteriormente estas normas emitidas por el Ejecutivo una vez terminado
el plazo de la delegación. De esta manera, el Congreso verifica la temporalidad, que las normas que se hayan emitido se encuentren dentro de las materias delegadas y que no contravengan la Constitución política. Si estos requisitos son superados satisfactoriamente, las normas se incorporan plenamente al plexo jurídico nacional. Luego tenemos el control sobre los decretos de urgencia. Como ustedes sabrán, el Ejecutivo tiene la facultad de emitir decretos de naturaleza urgente cuando la naturaleza de circunstancias así lo amerite. Si se presenta alguna urgencia, ya sea de naturaleza pues, natural, en caso de desastre, o en caso de catástrofes de naturaleza económica o de límites, el Ejecutivo está facultado para emitir normas de carácter urgente. Estas normas también tienen que ser verificadas en el Parlamento para ver si cumplen con los requisitos a través del cual están contemplados. Y asimismo también sobre los tratados ejecutivos que suscribe el Ejecutivo. Como ustedes sabrán, el presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin el requisito previo del Congreso. Claro está, con la responsabilidad de que el Parlamento pueda revisarlos e incorporarlos plenamente. Como ustedes saben, el Ejecutivo no puede adherirse o suscribir tratados en materias que le corresponden únicamente al Congreso, como son, por ejemplo, derechos humanos, soberanía, defensa nacional o obligaciones financieras del Estado. Estas necesariamente tienen que ser tratadas por el Parlamento. Bien, entonces esta vendría a ser el conjunto de herramientas que el Congreso dispone para ejercer la función de control político. Bien, con esto estaría terminando mi exposición. Si hubieran preguntas, con todo gusto. Si no, agradezco su tiempo y su participación en esta charla correspondiente al módulo de control político. Muy buenas tardes. Agradecemos al magíster Jimmy Reynal por su valiosa ponencia. No habiendo preguntas formuladas por los participantes, se da por concluida esta charla. Agradecemos a todos los participantes por su compromiso con el fortalecimiento de nuestra democracia. Muchas gracias a todos por su atención. Que tengan un excelente día. Hasta una nueva oportunidad.